Como siempre estamos corriendo contra el hecho de que se nos corte la luz, se nos corte internet, ¿sí? Así que bueno, vamos con lo que tenemos que dar, ¿sí? Bien, entonces, vamos con el trabajo práctico número 2, sucesiones y ecuaciones de recurrencia, ¿sí? Tengan a mano una calculadora, sería lo mejor, o bueno, si tienen su celular no hay problema, pero una calculadora sería lo mejor. Fíjense que en este práctico número 2.1 les dice, escribir en cada caso los 5 primeros términos de las siguientes sucesiones para n pertenecientes a naturales con el 0. Fíjense que acá n, como pertenece a los naturales, n puede ser cualquier valor siempre y cuando sea de los naturales. En este caso particular, o en todos en realidad estos casos, siempre comenzamos con el 0. Obviamente en estos podríamos comenzar con el 10, con el 20, con el 100, con 1.000.000. Pero en este caso particular, para entender qué es lo que vamos haciendo, vamos a comenzar con el 0. Fíjense que cada uno de esos ítems, desde el A hasta el D, tenemos distintas expresiones y distintas operaciones, ¿sí? Entonces es de esperar que al momento de realizar esas operaciones yo obtenga distintos valores, ¿sí? Entonces vamos con la primera sucesión que tenemos. Fíjense que con el fin de poder determinar cuáles son los términos de la sucesión, fíjense que tenemos ahí en el primer miembro de la igualdad, tenemos un A sub n. Ese n que tenemos ahí es el que vamos haciendo variar desde 0 hasta algún número en particular que yo considere. Así que con el fin de identificar los términos, porque como habíamos dicho, n pertenece a los naturales, entonces en principio tenemos infinitos términos, para identificar un término en particular, fíjense de que ese n le colocamos un número en particular. A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub 20, A sub 100, ¿sí? Para poder identificar un término en particular. Entonces, fíjense que si decimos A sub 0, entonces estamos partiendo del hecho de que n, ¿sí? Cuando yo miro la segunda expresión, esta segunda parte que dice 3 más y entre paréntesis menos 1 a la n, en donde tengamos el término o el número n, yo lo reemplazo por el 0, ¿sí? Esa es la idea que al momento de escribir, mejor dicho, A sub 0. Entonces fíjense que reemplazo ahí n por el 0 que tenemos allí, reemplazo primero y posteriormente recién realizo las cuentas para ver qué es lo que obtengo, o sea, cuál es el término de esa sucesión que tenemos ahí. Entonces realizo las cuentas, propiedades de potencia o definición de potencia. Fíjense que menos 1 con exponente 0 me da 1, 3 más 1 me da 4. Quiere decir que A sub 0 en definitiva es igual a 4. ¿Cómo obtuve ese 4? Y bueno, considerando esa expresión general que tiene nuestra sucesión. Entonces el primer término, A sub 0, igual a 4. Como habíamos dicho, n pertenece a los naturales, tiene infinitos números, entonces vamos con otro más. Vamos con A sub 1. Al igual que en el caso anterior, en toda la expresión donde tenga una n, reemplazo por 1, porque ahora n es igual a 1. Entonces reemplazo, fíjense que me quedaría 3 más menos 1 con exponente 1 o menos 1 a la 1. Pasando el limpio me queda 3 menos 1 es igual a 2. ¿Vamos entendiendo lo que vamos haciendo acá, gente? ¿Puede ser? ¿Alguna duda, consulta, algo hasta el momento? Recuerden que lo que tenemos es nuestra expresión general de nuestra sucesión y lo que vamos haciendo es determinando los términos. ¿Cómo determinamos los términos? Y bueno, a n le vamos asignando valores. Comenzamos desde el 0, ahora consideramos el 1 y ahora consideramos, por ejemplo, el 2. Y vemos a ver qué sucede. Entonces reemplazo n por 2, me va a quedar 3 más menos 1 al cuadrado, definición de potencia. 3 más 1 me queda 4. Lo mismo con A sub 3, reemplazo el exponente por el 3 y fíjense que me queda 3 menos 1, 2. Hago 1 más, A sub 4, 3 más menos 1 a la cuarta igual a 3 más 1, 4. Entonces, con esto ya podemos ver que los términos de la sucesión, en definitiva, ¿qué números son? 4 y 2. En definitiva, son 4 y 2. Fíjense que no es muy complicado. En definitiva, son el número 4 y el número 2. Tenemos, obviamente,
infinitos 4 y 2, porque si asociamos cada uno de esos números con cada uno de los términos a sub 0, a sub 1, tenemos infinito. Pero en definitiva, simplemente son los números 4 y 2, nada más. Entonces, fíjense que acá tenemos la expresión general de la sucesión, que en este caso es a sub n igual a 3 más menos 1 elevado a la n con n perteneciente a los naturales, y posteriormente tenemos los términos de la sucesión. Los términos de la sucesión son cada uno de estos: a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4. Podríamos seguir a sub 5, a sub 10, a sub 20, ¿sí? Pero hasta el momento, como nos dice escribir en cada caso los 5 primeros términos, esos son los 5 primeros términos de esa sucesión. Bien, ¿alguna consulta de esto? ¿Algo que no les haya quedado claro de esto que estamos haciendo? Sí, profe. Cuando nosotros decimos n pertenece a los naturales, empezando desde el cero, si la Sí. n se le cambiara el sub cero, le pusiéramos en 5, tendríamos que empezar desde 5 y ahí seguiríamos a 6, 7, 8. En todos los prácticos, por lo menos los parciales que yo vi, nunca se pidió eso, pero puede pasar, eso es cierto. Si no tiene el n sub 0, solamente tiene n nada más, entonces asumimos que partimos desde el número 1, ¿sí? Como primer elemento. Pero sí, si se necesita algún valor en particular, se le coloca, se le aclara, ¿sí? Bien. ¿Alguna Profe, otra? ¿Sí? sí, ahora, ahí voy, ahí está. ¿Está costando arrancar? ¿No? Sí, está costando, Hoy cuesta, martes. cuesta. Si yo ahí en vez de, o sea, yo ahí le pongo n sub cero, no, bueno, perfecto. Entonces, eso es esa segunda partecita, ese menos uno a la cero, todo número elevado a la potencia cero igual a uno, o sea que el primer número obligatoriamente siempre va a ser uno. ¿Cuál va a ser uno? Vio que si uno eleva a la potencia cero, siempre es igual a uno, ¿no? Pero eso ya es aplicando una propiedad o una definición, ¿sí? Cuando yo Sí, aplico la sí, definición menos uno elevado a la cero, es uno. 3 más uno, 4. ¿Cuál es el término a sub sí, cero? El término a sub cero es 4. En el intermedio entre a sub cero y este número 4, yo tengo operaciones básicas o propiedades de potencia, de multiplicación, de logaritmo, lo que sea. En el intermedio yo sí, tengo operaciones. Yo realizo las claro. operaciones y obtengo el término, en este caso el 4. Claro, y en mi segundo término en esa suma siempre va a ser uno en la primera, en la primera operación en caso de que yo comience en cero, ¿no? No, pero lo que pasa es que esta sucesión es una sucesión, un caso particular de sucesión nada más. No siempre le va a dar 1, no siempre le va a dar 0, no siempre le va a dar 4, no siempre nos va a dar 2. No, para nada, es dependiendo de la expresión de nuestra sucesión. En este caso, nuestra primera sucesión A sub n, los términos en definitiva son 4, 2, 4, 2, 4, 2. ¿Cómo obtenemos esos números? Y bueno, a través de esta expresión que tenemos acá. Yo voy reemplazando a n por un valor, en este caso reemplacé por 0, acá abajo reemplazo por 1, acá abajo reemplazo por 2 y así, a medida que voy reemplazando, voy obteniendo distintos términos, ¿sí? Esto es importante. Hay que saber diferenciar entre que yo aplique propiedades o multiplicaciones o sumas y restas para obtener un término, y otra cosa ya es el término propiamente dicho, el término de la sucesión. Acá los términos de la sucesión son el 4, el 2, el 4, el 2, el 4 y así continúo. Esos son los términos de la sucesión. Ahora, ¿cómo obtuve esos términos? Ah, bueno, para obtener esos términos tengo que mirar acá la expresión general y voy haciendo variar el número n. Primero vale 0, después vale 1, después vale 2, después vale 3, después vale 4. ¿Me explico con eso? ¿Puede ser? ¿Más o menos? Sí, queda ¿Sí? clarísimo. Sí, sí, sí. Bien, vamos con uno más, tal vez ahí se aclara un poco más. Recuerden que estamos comenzando con este tema, así que hasta que le agarremos la mano puede costar un poco. Bien, vamos con esa sucesión.
Fíjense que esa es otra sucesión ya. Por consiguiente, posiblemente obtenga otros términos. Ya no voy a obtener el 4, el 2, el 4, el 2 y así. Ya es otro. Bien, ahora, yo quiero determinar los términos de la sucesión. ¿Sí? ¿Cuáles son? ¿Qué números son? Para obtener los términos de la sucesión, yo tengo que mirar esta expresión general e ir haciendo variar el número n. Haciendo variar por el 0, por el 1, por el 2, por el 3 y así continuo. Vamos con el primer caso. Fíjense que el primer caso, directamente b sub 0 es igual a 0. Entonces uno diría, bueno, pero ¿y por qué es igual a 0? Y lo que pasa es que acá, en esta sucesión, yo tengo un cociente. Tengo n sobre n menos 2 por n. Y fíjense que cuando n vale 0, acá yo tengo que el dividendo vale 0. Entonces, 0 dividido un número directamente es 0. O sea que en este caso, b sub 0 es igual a 0. Vamos con otro. Vamos con b sub 1. Entonces significa que ahora n yo debo reemplazar por el 1. ¿Qué valor obtendría? Reemplazo por el 1. Fíjense que primero lo que hago siempre, cuando uno mira esto, lo que primero hago siempre es reemplazar. Voy reemplazando n por el valor que yo estoy considerando. Posteriormente realizo las cuentas, pero primero reemplazo. Fíjense que acá esta n reemplacé por el 1, esta n que tengo multiplicando al 2 reemplacé por el 1 y fíjense que me queda 1 sobre 1 menos 2 por 1. O sea que reemplacé la n por el 1. Una vez que reemplacé la n, lo que hago ahora es aplico las propiedades o definición de suma, definición de multiplicación, lo que yo tenga que aplicar para poder resolver esa operación. La resuelvo, fíjense que me queda 1 sobre menos 1, porque fíjense que acá es 1 menos 2 por 1, o sea que es 1 menos 2, me queda menos 1, o sea que en definitiva b sub 1 es igual a menos 1. Quiere decir que fíjense que si yo preguntara, bueno, ¿cuál es el término b sub 1? El término b sub 1 es menos 1. ¿Puede ser hasta acá? ¿Me explico? ¿Vamos Sí, profe. viendo? Sí, seguro. Este práctico número 2, gente, siempre entra en los parciales, ¿sí? En los parciales que ustedes, si ustedes llegan a ver algún modelo de parcial del año anterior o de 3 años atrás, 4 años atrás, siempre entra en los parciales, ¿sí? Así que por favor, traten de prestar atención. Si bien hay que hacer cuentas y en algunas partes es bastante mecánico, pero hay que aprenderse de esa parte mecánica. Vamos con B sub 2. Bien, en el caso del B sub 2, ¿qué valor daría? ¿Cómo me quedaría? A ver, ¿qué me dice? Tienen ahí una calculadora, carguen todo, ¿y qué valor quedaría? Menos 2 tercios. 1, sería 1 menos 2 por 1. Fíjense que, no sé si se logra ver, en el caso de mi calculadora lo puedo directamente escribir la sucesión. No sé si logran verlo, pero bueno, escribí. Reemplazo, n reemplazo por el 2, 2 sobre 1 menos 2 por 2, y como dijo su compañero, me parece que había dicho este valor, queda menos 2 tercios, ¿sí? Fíjense que ahí el negativo lo dejé en el 3 nada más, pero en realidad el signo negativo también lo podemos colocar en la raya fraccionaria, ¿sí? Es el mismo número, no hay problema. Vamos con alguno más, vamos con b sub 3. Ahora determino el valor de b sub 3. Para eso, lo que hago es reemplazar el número 3 aquí en esta expresión general, reemplazo por el n. A ver, ahí me calcularon, parece, menos un tercio. Reemplazo 3 sobre 1 menos 2 por 3, ¿sí? Fíjense que primero voy reemplazando a n por el valor 3 en este caso, y después recién realizo las cuentas. O sea que me queda 3 menos 5, o sea que en definitiva es menos 3 quintos, ¿sí? A ver, me parece que escribieron algo. A ver, ahí puse... Veo que algunos escribieron como número decimal. Hay un menos 0,33. No está mal, gente. ¿Sí? No está mal si uno lo quiere escribir como número decimal. Pero tienen que tener presente de que
al estar en la facultad uno debe ser más preciso. Entonces, si la fracción que yo tengo es periódica, debo escribir la expresión en forma periódica, ¿sí? Por ejemplo, si yo un tercio lo quiero escribir como decimal, no puedo escribir 0,33 o no lo puedo escribir 0,3 nada más o 0,333, no. Tengo que escribir 0,3 y tengo que hacerle el apóstrofe arriba del 3, ¿sí? Para simbolizar de que en realidad ese número decimal o esa fracción es periódica, ¿sí? Porque fíjense que menos 0,33 no es lo mismo que un número periódico, hay diferencias, ¿sí? Entonces, uno debe ser un poco más cuidadoso. Entonces, en el caso de b sub 3, menos 3 quintos. Hacemos otro más. B sub 4. Hacemos b sub 4, reemplazamos n por 4 y fíjense que directamente nos da menos 4z. Quiere decir de que b sub 0 es igual a 0. Voy a nombrar los términos de la sucesión, algunos, no todos obviamente. B sub 0 es igual a 0, B sub 1 es igual a menos 1, B sub 2 es igual a 2 tercios, B sub 3 es igual a menos 3 quintos, y B sub 4 es igual a menos 4z, ¿sí? Esos son los términos de la sucesión. ¿Cómo obtuve los términos de la sucesión? Bueno, para obtener los términos de la sucesión, yo tengo que mirar acá la expresión general, ¿sí? Pero eso es para saber cómo lo obtuve. A ver qué escribí. No sé cómo se coloca el teclado ese apóstrofe. Yo tampoco, gente, la verdad que no sé cómo se coloca en el teclado ese apóstrofe. Yo, como siempre hago con el editor de ecuaciones, en lo que respecta al teclado, la verdad que ni idea, ¿sí? Bien, continuamos. Hacemos algunos más. Fíjense que acá nuestra sucesión ya es, nuevamente es un cociente, pero en el numerador ya tenemos n al cuadrado y en el denominador tenemos 2 a la n menos 1, ¿sí? Bien, al igual que en el caso anterior, voy reemplazando n por el 0, por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Si este me llegó a cargar los valores, a ver. Para el caso de c sub 0 es igual a 0, eso se sigue manteniendo porque fíjense que tenemos n al cuadrado, n tenemos como dividendo, o sea que 0 dividido un número distinto de 0 me da 0, por eso tenemos 0. Y ahora hacemos lo siguiente. A ver. Tengo reemplazo a n por el 1 porque estoy en c sub 1, me quedaría 1 al cuadrado sobre 2 elevado a la 1 menos 1. Esto es 1 sobre 1, esto es igual a 1. Entonces eso significa que el término c sub 1 de esta sucesión es igual a 1. ¿Sí? Y así vamos continuando con todos. Hacemos los que le siguen. ¿Sí? Fíjense que si uno tiene este tipo de calculadora, la calculadora científica de este tipo, las negras, las Casio, uno directamente carga una vez la fórmula o la expresión y después va cambiando. ¿Sí? A ver. Bien, hacemos c sub 2. ¿Sí? Fíjense que c sub 2 en este caso va a ser 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado menos 1. Fíjense que al igual que en los casos anteriores, primero yo reemplazo n por el valor que yo estoy considerando y posteriormente hago las cuentas. Hago las cuentas, me va a quedar 4 sobre 4 menos 1. Esto es igual a 4 tercios. Quiere decir que el término c sub 2 es igual a 4 tercios. Entonces la pregunta es, ¿y C sub 3 cuánto les va a dar? A ver en el chat, si alguien me escribe. C sub 3, ¿qué le da? A ver. ¿Qué me dio a mí? 3 al cuadrado. 9 séptimo. Sobre 1. Puede ser que le haya dado gente, fíjense, ahí por lo menos me dio a mí en mi calculadora. Directamente reemplazo, voy colocando los valores. Indefinido. ¿Cómo que indefinido? En este caso es 9 sobre 8 menos 1, 9 séptimos. Cuando escribieron indefinido, ¿fue para este chat o para otro? 9 séptimos, ¿sí? Dice, más a esta altura todo es relativo, gente. Está complicado ahora.
Entonces, bueno, 9 séptimos. Eso quiere decir que el término C sub 3 es igual a 9 séptimos, ¿sí? Nuevamente, al igual que en los casos anteriores. ¿Cómo obtuve ese 9 séptimo? Y bueno, ese 9 séptimo lo obtuve considerando la expresión general de la sucesión. Pero el término C sub 3 es igual a 9 séptimos. Hacemos alguno más. Fíjense, para el caso de C sub 4. Para el caso de C sub 4 tengo en el numerador 4 al cuadrado y en el denominador 2 a la cuarta menos 1. Reemplazo primero, recuerden, n por el valor que yo estoy considerando y posteriormente realizo las cuentas. Entonces hago las cuentas y me queda 16 15 avos. ¿Les quedó así, puede ser? A ver. 16, sí. Bien, buenísimo, gente. Algo importante, por favor. Recuerden de que, bueno, en mi caso por lo menos, que a medida que yo voy viendo los ejercicios de la guía de trabajos prácticos, yo voy resolviendo, ¿sí? Lo resuelvo en mi hoja borrador, lo voy resolviendo a lápiz y después esa hoja en borrador es lo que yo paso al PowerPoint, ¿sí? Al editor de ecuaciones y demás. Pero siempre me puedo confundir, puedo haber colocado un número de más, no haber colocado un número, haberme salteado algo, ¿sí? O sea, en mi hoja borrador va a estar todo bien, pero quizás en el PowerPoint hay algunos errores. O sea que por favor, si hay algún error, me lo dicen, no hay ningún problema, ¿sí? Bien. Y el último, este que tenemos acá, fíjense, d sub n igual a 3 a la n sobre n factorial. Fíjense que en el denominador ya tenemos un n factorial. Al igual que en los casos anteriores, voy reemplazando n por el 0, ¿sí? O sea que d sub 0 va a ser 3 elevado a la 0 sobre 0 factorial. Recuerden que por definición, ya pasaron álgebra, creo que dieron factorial, por definición 0 factorial es 1, o sea que nos va a quedar 3 a la 0 que es 1, 1 sobre 1, 1 nada más. O sea que el término d sub 0 es igual a 1. Bien. Disculpen, ahí fíjense que ahí me quedó el A sub 1, ahora voy a cambiar. ¿Sí? Ahí era D sub 1, no A sub 1, eso es por el copiar y pegar. Me va a quedar 3 a la 1 sobre 1 factorial, que en definitiva es 3. ¿Sí? Tendría que haber sido D sub 2, ahora le voy a cambiar. 3 elevado al cuadrado sobre 2 factorial. Recuerden que, bueno, 3 al cuadrado me queda 9. 2 factorial es 2 por 1 por 2, o sea que en definitiva me quedan 9 medios. Y el A sub 3, ¿cuánto les queda? Bueno, el D sub 3, ¿cuánto le quedaría el D sub 3? ¿Qué me dice? D sub 3, 9 medios también. 9 medios, a ver, esperen. 3, recuerden que quedaría 3 al cubo sobre 3 factorial, 27 sexto. ¿Qué? A ver. Claro, si lo simplificamos me queda 9 medios, eso es cierto. ¿Sí? Si lo simplificamos, exactamente, queda 9 medios. Yo no lo simplifiqué acá. Hacemos uno más. 3 elevado a la cuarta sobre 4 factorial, que me queda 81/24. Este creo que no se puede simplificar. También simplificado me quedaría 27 octavos. ¿Sí? Así que eso es lo que me quedaría. Esperen, voy a ver si ya puedo corregir esto, porque si no después me olvido. D, acá es D. Y acá es D. A ver, ahí. Bien, parece que ahora sí. Bien, buenísimo. Bueno, gente, ¿alguna duda, consulta de este punto 1? Fíjense que lo que teníamos era la expresión general de una sucesión y lo que hacíamos o lo que hicimos fue determinar sus términos, algunos de esos términos. Porque como n pertenece a los naturales, n puede, o sea, tenemos infinitos números, infinitos términos, ¿sí? ¿Alguna duda, consulta de este punto 1 antes de avanzar? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Nada? ¿Nada de nada? Y bueno, gente, si no hay consulta, si no hay consultas, continúo, ¿sí?
Continuamos. Vamos con el punto 2. Ahora, en este caso del punto 2, tenemos lo contrario al punto 1. Porque en el punto 1 teníamos la expresión general, ¿sí? Teníamos la expresión general. También quedó bien claro. Buenísimo, gente. Si quedó todo claro, buenísimo. Aún así, si hay algo que no se entiende, por favor me lo vuelven a decir y lo vemos, no hay problema, ¿sí? Es mejor preguntar ahora y no durante el parcial. En el parcial uno ya tiene que hacer ya directamente, ¿sí? Entonces, en el caso del punto 1, teníamos la expresión general y nosotros buscábamos los términos, a ver cuáles eran. Ahora tenemos algo distinto. Ahora tenemos los términos y yo debo encontrar cuál es la expresión general de la sucesión. Con lo cual, convengamos que en este caso es un poco más complicado, porque fíjense de que en estos términos que tenemos acá, si existe alguna simplificación, si existe alguna propiedad de potencia o algo que se haya aplicado, y es más difícil de ver, ¿sí? En el caso del punto 1, si yo tengo la expresión general, encuentro un valor, le puedo aplicar alguna propiedad, le puedo simplificar y obtengo otro, no hay mayores dificultades. Pero en este caso es un poco más complicado. Yo ahora tengo los términos y tengo que encontrar la expresión general. Entonces debo ser un poco hábil de cuentas o de operaciones y de relacionar operaciones para poder encontrar esos valores. Bien, aún así no es imposible. Vamos con el primero. Fíjense que en el caso de el punto A, fíjense que nuestro primer término podríamos llamar el A sub 0, si lo llamamos A sub 0. El A sub 0 es igual a menos 2, el A sub 1 es igual a 2, el A sub 3 es igual, no, el A sub 2 es igual a menos 2 y así, o sea, voy ordenando los valores. Lo que sí puedo ver es que los términos, fíjense que son negativos, positivos, negativos, positivos, negativos, positivos. Quiere decir que en definitiva el número 2, ¿por quién vamos multiplicando? Por menos Por 1. menos 1. Y vamos multiplicando por menos 1, gente. Es muy similar a nuestro ejercicio 1A. Ahora que yo tengo la idea de qué es lo que va pasando, ahora tengo que, bueno, ingeniármelas para saber a ver cómo lo escribo. Entonces, fíjense, digo, bueno, perfecto, mi A sub 0 es igual a menos 2. Entonces, ese menos 2, ¿cómo lo puedo escribir? Cálculo auxiliares, lo puedo escribir de esta forma. Menos 2 lo puedo escribir como 2 por menos 1 a la 0 más 1. Fíjense que si yo no le sumo el más 1 este que tenemos acá, me quedaría menos 1 a la 0, me quedaría 1 positivo. 2 por 1 positivo, me quedaría 2 positivo, no obtengo el menos 2 que yo tengo acá, ¿sí? O sea que fíjense de que esta expresión que yo tengo acá me permite obtener el primer término de la sucesión, que es menos 2. Vamos con A sub 1. Fíjense de que yo digo A sub 0, entonces este 0 que tenemos acá, trato de incluirlo en algún lugar de la sucesión, de lo que yo escriba como lo que va a ser la expresión general, ¿sí? Entonces, acá yo tengo A sub 1, quiere decir de que como A sub 1 es igual a 2, entonces lo puedo escribir de esa forma, ¿sí? 1 más 1. Eso me va a quedar al cuadrado, menos 1 al cuadrado me queda 1 positivo, 2 por 1, 2. Calculo el otro, A sub 2 igual a menos 2. Y en este caso, ¿cómo va a ser la expresión general para ese término? ¿Cómo me va a quedar? ¿Cómo piensa? ¿Qué me dice? Nada, gente, nada, nada. 2 por menos 1 elevado a las 2 más 1. A las 2 más 1. Muy bien, gente. Muchas. A ver, lo están escribiendo por ahí, parece. Estamos, gente. Muy bien, exactamente. O sea, voy haciendo variar, en este caso, el exponente, similar a lo que habíamos hecho antes. Entonces, menos 2 va a ser igual a 2 por menos 1 elevado a la 2 más 1, ¿sí? Entonces, como ya me voy dando cuenta qué es lo que va variando, qué es lo que queda fijo, hacemos uno más, ¿sí? Hacemos uno más, fíjense que se van pareciendo todos, y cuando miro acá en el exponente, fíjense que esto es 0, 1, 2, 3, 4, o sea que ya me da la pauta de qué es lo que va variando. Entonces ya puedo escribir la expresión general.
Entonces, fíjense, yo puedo decir, bueno, por lo tanto, a sub n va a ser igual a 2 por menos 1 elevado a la n más 1 con n perteneciente a los naturales con el 0. ¿Sí? Bien, entonces con esto lo que hicimos fue descubrir o expresar la expresión general de la sucesión, teniendo presente los términos que pertenecen a esa sucesión. Bien, entonces, ahora vamos con el punto B. ¿Y acá cómo sería? Acá está complicado. Para mantener un orden, siempre al primer término que vemos ahí llamamos A sub 0, al segundo término A sub 1, al segundo término A sub 2 y así vamos continuando. ¿Sí? Le doy unos minutos y hacemos todo junto esto. A ver cuál podría ser la expresión general. Bueno, gente, ¿alguien pudo hacerlo? ¿Alguien descubrió cómo es? Fíjense de que cuando yo miro los dos primeros términos, tengo un 3, tengo un 2, y después ya aparecen fracciones. 5 tercios, 6 cuartos, 7 quintos. Entonces, eso me da la pauta o me da la idea de que el número 3 y al número 2 posiblemente se los haya simplificado en algún momento. ¿Sí? Me da la idea. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo podemos encontrar? Pues, bien. A sub 0 es igual a 3, ¿sí? Entonces, a ese 3, cómo lo puedo escribir? Recuerden que yo ya resolví esto, gente, o sea que le voy a escribir directamente cómo va a quedar. ¿Sí? A 3 ese a número, la 3 sobre 1 no puede ser. podría ser 3 sobre 1, pero el tema es cómo obtengo ese 1. Le digo lo que yo encontré, a ver si encontraron ustedes lo mismo. Cálculos auxiliares. A ese número 3 lo puedo escribir como 3 sobre 1. Muy bien, lo que usted había dicho, señorita. Pero fíjense que en este caso yo le agregué acá ese 3 y ese 1, yo lo puedo escribir como 0 más 3, 0 más 1. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿y ese 0 de dónde sale? Y lo que pasa es que como este es A sub 0, este número 0 que yo tengo acá, y en algún lugar lo tengo que incluir, ¿sí? Para entonces yo puedo, cuando yo diga A sub 0, significa que el número 0 es el que voy a incluir en algún lugar. Entonces fíjense que ese 3 sobre 1, que está muy bien lo que dijo su compañera, también lo puedo escribir como 0 más 3, 0 más 1. Voy probando a ver si me sirve eso. A sub 1 igual a 2. Entonces quiere decir que a ese número 2, ¿cómo lo voy a poder escribir? 2 sobre 2. 2 sobre 2. No, si escribo 2 sobre 2, ¿cuánto me da? 2 dividido 2. Ah, 2 Ah, sobre 1. Sobre dos. Angelito. pensé que iba, pensé que iban de 1 al 5 y siguiendo los denominadores. No, no, acá continúa. ¿Sí?
acá, ¿cómo podría escribirlo? Fíjense que considerando esto que yo escribí acá arriba a la derecha, de todo esto que está acá, fíjense que el 0 es el que escribí acá. Entonces, de esperarse que en el caso posterior, ahora ese 0 valga 1. Entonces, eso ¿Cuántos? significa que, o sea que exactamente, a ver, 4 sobre 2. Yo lo puedo escribir como 4 sobre 2, ¿sí? Y a ese 4 yo lo puedo escribir como 3 más 1, y a ese 2 lo puedo escribir como 1 más 1. Y fíjense que ya nos va dando una idea de cómo puede ser la expresión general de nuestra sucesión. Voy con A sub 2. A sub 2 es 5 tercios. ¿Y acá cómo quedaría? ¿Qué me dice? 2 2 más más 3 sobre 5. 2 ¿Cómo más quedaría? A 1. ver. 2 más 3 sobre 2 más 1. Exactamente, gente. Me parece que varios dijeron lo mismo, me parece bien. Al 5 tercios yo lo puedo escribir como 2 más 3 sobre 2 más 1, ¿sí? O sea, lo estamos escribiendo de otra forma nada más. Al A sub 3 igual a 6 cuartos, ¿cómo lo 3 más escribiría? 3 Muy bien. y 3 Y, más 1. y 3 más 1. Muy bien, señorita, exactamente. Y fíjense que esto ya me da la idea de cómo se va comportando todo, ¿sí? O sea, a ver, la expresión sería la expresión general n más, exactamente. Hacemos uno más, hago uno más porque ahí en el ítem tenemos uno más. Entonces 4 4 más más 3 sobre 4 más 1, exactamente. Entonces la expresión general va a ser n más 3 sobre n más 1 con n perteneciente a los naturales con el 0. ¿Sí? Por lo menos esa es la que yo encontré, no sé si existe otra. Podría haber existido otra o puede existir otra, ¿por qué no? Pero en mi caso es lo que yo encontré. ¿Estamos, gente? Fíjense que en esta parte de acá, cuando yo tengo los términos de la sucesión y necesito encontrar la expresión general, es un poco más complicado, ¿sí? Porque uno debe ingeniárselas para saber qué número relaciono con quién es el que voy a hacer variar. O sea que acá debo pensar tranquilo. Profe, ¿Hacemos uno más? te Sí. hago una preguntita que tal vez es media tonta, pero ¿hay alguna forma eh, de encontrar, como hacer alguna ecuación, algo para encontrar esta sucesión? Porque a mí se me hubiese sido imposible, o sea, se me hizo imposible encontrarla, ¿viste? Entonces, no sé si hay una Nada de forma nada. de pensarla o es simple. eh, No, gente, miren, lo que tenemos de sucesiones, yo me atrevo a decir que son infinitas las sucesiones que hay. Uno podría formar grupos y decir, bueno, todos estos términos se parecen a esta sucesión, todos estos términos se parecen a esta sucesión, pero fuera de eso no hay una fórmula en particular, ese es el problema. Por eso es que, a ver, o sea, en es la, pensarlo, literal. exactamente, es pensar, es ingeniárselas. Es por eso, fíjense que en la vida cotidiana, en la vida que uno vive, a veces puede encontrar distintos números que se van presentando y bueno, la viveza de uno, la experiencia de uno dice, estos números tal vez se puedan asociar con esta sucesión y con eso yo pueda encontrar un término más adelante. Y ahí está lo complicado, o sea, encontrar cuál es esa expresión, ¿sí? Ese es lo difícil. Así que bueno, por el momento no damos nada complicado, así que se puede hacer. Vamos con uno más, con el punto C. A ver, alguien parece que ya escribió. Sí, vamos a ver cómo encontramos eso. Tengo el primer término, a sub 0 igual a 3. Fíjense que cuando yo miro los términos 3, 7, 11, 15, 19, fíjense que si yo quiero medir la idea de distancia entre el 3 y el 7, ¿de cuánto es? La distancia entre el 3 y el 7. La distancia entre el 3 y el 7 es 4. Entre el 7 y el 11 también es el 4, entre el 11 y el 15 es el 4, entre el 15 y el 19 es el 4. O sea que me da la idea de que el 4 está teniendo un papel central, porque si no, no habría esa diferencia. Entonces eso me permite a mí, por ejemplo, escribir al número 3 de la siguiente forma. 3 va a ser igual a 3 más 4 por 0. Y uno dice, Claro, bueno, pero ¿y por qué este 0? Y lo que pasa es que si yo escribo a sub 0, yo estoy simbolizando sería, que este número 0 lo voy a ocupar. Esa es la idea. Si yo claro, escribo, si yo escribo por ejemplo, a sub 3,
o A sub 5, ese 5 en algún momento lo voy a ocupar, esa es la idea, ¿sí? Entonces fíjense de que eso que yo escribí ahí, 3 igual a 3 más 4 por 0, me soluciona ese problema, me da el 3. Vamos con uno más. A sub 1 igual a 7. A sub 1 3 igual a por 7. 4, 3 más 4 por 1, porque Exactamente, este es señorita. A sub 1. Exactamente. Fíjense que a ese número 7 yo lo puedo escribir como 3 más 4 por 1. Y ya me está dando la idea de cuál es el término que voy haciendo variar, ¿sí? A sub 2 igual a 11. Al 11, ¿cómo lo puedo escribir? 3 más 4 por 2. Exactamente, señorita. Muy bien. Al 11 lo puedo escribir como 3 más 4 por 2. Y fíjense que ya me doy cuenta que el 3 se va manteniendo, el 4 se va manteniendo y es este término el que voy haciendo variar. En este va a ser 3 más 4 por 3. Hacemos uno más. 3 más 4 por 4. Entonces quiere decir que la expresión general, a ver, ahí lo escribieron. La expresión Sería general 3 es más más. 4 por n. Exactamente, la expresión general va a ser 3 más 4 por n, ¿sí? Ahora, ¿cómo me garantizo a ver si lo que yo escribí, la expresión general que yo considero realmente es la que es y no otra? Y bueno, considero un valor de la sucesión y me tiene que dar ese valor. Si yo digo, bueno, A sub 3 me tiene que dar 15. Bueno, reemplazo acá C sub, acá era, no era C, era A sub n. A sub n reemplazo por 3, acá está n y me tiene que dar 15. No me puede dar otro valor. O sea, lo que hago es pongo a comprobación mi expresión general. Es sencillo eso. Si yo digo, esta expresión general me describe todos esos términos, bueno, perfecto, entonces quiere decir que si yo acá en esta expresión general cargo un valor, me tiene que dar esos términos que yo estoy viendo. ¿Sí? Bien. Exactamente. A ver la expresión 4 sub 4 por n menos 1, y eso fíjense que no me daría. Porque cuando n vale 2, a ver, quedaría, pero cuando vale 0, lo que pasa es que cuando n vale 0 me quedaría 4 por 0, 0, menos 1 me quedaría a sub 0 igual a menos 1. Entonces el primer término de 4 por n menos 1, el primer término sería menos 1 y ya no corresponde con los términos que nosotros estamos viendo. ¿Sí? Bien. Y el último le queda a ustedes, gente. ¿Sí? Después de haber hecho todos los otros, el último les queda a ustedes. ¿Sí? Acá voy a cambiar, era sub n. Ahí está. Bien. A ver. Bien, entonces, repasando, en el punto 1 teníamos una expresión general y encontrábamos los términos de esa expresión general, de esa sucesión general. En el caso del punto 2 teníamos los términos de la sucesión y ahora necesitábamos encontrar la expresión general, ¿sí? Y ahora vamos con el punto 2. Disculpen, en realidad punto 3. Fíjense que en el punto 3 les dice, en cada uno de los siguientes casos, calcular los 7 primeros términos de la siguiente sucesión definida por recurrencia. Luego, clasificar y resolver las ecuaciones de recurrencia asociadas. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que acá nuestras sucesiones tienen una forma en particular. Fíjense que en el punto A tenemos una sucesión en la cual tenemos un término inicial, que es A sub 0 igual a 5, un solo término inicial. En el caso del B también tenemos un término inicial, pero fíjense que en el caso del punto C ya tenemos dos términos iniciales, A sub 0 y A sub 1. Lo mismo sucede con el punto D de dedo, tenemos dos términos iniciales, A sub 0 y A sub 1. Y fíjense que en el caso del punto G, conocido punto G, tenemos tres términos iniciales, A sub 0, A sub 1, A sub 2. ¿Sí? O sea que acá debo tener presente los términos iniciales. ¿Sí? Bien. Entonces,
Comenzamos con esto. ¿Eh? Vamos con el primero de todos. Fíjense que nuestra primera sucesión me dice, bueno, el primer término de esta sucesión A sub 0 es igual a 5. ¿Y los demás cómo obtenemos? Y bueno, me dice que los demás obtenemos, fíjense que ahí me dice n mayor o igual a 1. Para el caso de n mayor o igual a 1, ya tengo que ocupar esta expresión que tenemos. Entonces, A sub 0 es igual a 5. De ahí no puedo hacer mucho porque me dice directamente que es igual a 5. Entonces ahora me voy a sub 1. Fíjense que para el caso de A sub 1 ya tengo que hacer 3 por A sub 0. Entonces uno diría, pero ¿y por qué A sub 0? Y lo que pasa es que acá, fíjense que cuando yo miro esta expresión me dice n menos 1. Entonces, si yo voy a calcular el término A sub 1, quiere decir que acá va a ser el término 1 menos 1, 0, o sea que va a ser el A sub 0. ¿Sí? Entonces va a ser 3 por A sub 0. Exactamente. Y la pregunta es, bueno, ¿y A sub 0 qué valor tiene? Y A sub 0 es igual a 5. 3 por 5, 15. 15. Exactamente. O sea que A sub 1 es igual a 15. Hasta ahí nada raro. Me voy a sub 2. A sub 2 va a ser igual a 3 por A sub 1. Uno se diría, bueno, pero ¿y por qué A sub 1? Y lo que pasa es que cuando yo miro acá arriba la expresión general me dice n menos 1. O sea que acá como es 2, acá va a ser 2 menos 1, me queda 1. O sea, por el anterior. 3 por A sub 1 3 por 15. sería 3 por 15. Básicamente sería 3 por 15. Pero escribo algo antes. Fíjense que yo tengo 3 por 5. O sea que va a ser 3 por 3 por 5. Que eso va a ser 3 al cuadrado por 5. Eso es igual a 45. Entonces uno podría preguntarse, bueno, pero ¿y por qué escribo todo eso directamente? ¿Por qué no escribí 15? Y lo que pasa es que en este ejercicio yo debo resolver la ecuación de recurrencia, o sea, debo encontrar una solución general, ¿sí? Ya lo vamos a ir viendo. Bien, A sub 3 va a ser igual a 3 por A sub 2, y fíjense que A sub 2 es todo esto que yo tengo acá, todo completo. Entonces, escribo todo completo, va a ser 3 por 3 por 3 por 5, o sea que eso yo lo puedo escribir como 3 al cubo por 5 igual a 135. Continúo. A sub 4, a ver, alguien lo escribió, exactamente, eso van a ser los términos. A sub 4, 3 por A sub 3, que en definitiva va a ser 3 por 3 por 3 por 3 por 5. O sea que va a ser 3 a la cuánto? A la cuarta. 3 a la cuarta. Por 5 igual a... Ah, disculpen, ahí tengo que corregir eso, no es 135, es... A ver. Por 5 es 405, ¿sí? Ahí tengo que corregir ese 405, ¿sí? Entonces, ya corrijo eso, gente, ¿sí? Entonces, la cuestión es la siguiente. Fíjense que si yo quisiera encontrar el valor o el término A sub 5, así tal cual tengo, si yo quiero encontrar el término A sub 5, ¿qué tendría que hacer ahora? Tendría que multiplicar 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 5. Que sería 3 a la quinta por 5. Exactamente. O sea que en definitiva lo que yo debo hacer es multiplicar 3 por el anterior. 3 por A sub 4. Y por ejemplo, si yo quiero encontrar A sub 6, yo tendría que hacer A sub 6 va a ser igual a 3 por A sub 5. Si yo quiero encontrar A sub 20, por ejemplo, A sub 20 va a ser igual a 3 por A sub 19. O sea que en definitiva, para yo ir encontrando los términos, siempre debo recurrir al anterior. Por eso la idea de recurrencia. Yo debo recurrir al anterior. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y no habrá una fórmula, una solución general que me permita encontrar cualquier valor sin volver a los anteriores, sin necesitar de los anteriores? Y sí, existe eso. En este caso, bueno, fíjense acá lo que le decía, A sub 5 va a ser igual a 3 por A sub 4, ¿sí? La solución general va a ser 5 por 3 a la n, ¿sí? Así, a ver, ¿escribieron en el coso? Sí, exactamente.
Esta expresión, esta solución general, a mí me permite encontrar cualquier valor de esa sucesión, obviamente, cualquier valor sin necesidad de los anteriores. Eso quiere decir que si yo quiero calcular a sub 7, por ejemplo, yo lo único que tengo que hacer es 5 por 3 elevado a la 7 y directamente eso es 10.935. Eso significa que a sub 7 yo lo pude calcular sin problema. O sea, no hubo necesidad de calcular primero a sub 6, para nada. ¿Sí? A ver, voy a ver, voy a corregir esto de acá, que me quedó mal. Acá es 405. Ahí está. O sea que en definitiva, con esta solución general, lo que hago es encontrar cualquiera de estos términos sin necesidad de recurrir al anterior. Quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero calcular a sub 6, yo ya no necesito a sub 5. No importa lo que dé a sub 5. Yo ahora directamente con esta expresión que tengo acá, yo directamente digo, bueno, quiero a sub 6, bueno, acá digo, bueno, voy a calcular a sub 6 y directamente en esta n reemplazo por 6 y esto es igual a ver, 5 por 3 elevado a la 6. ¿Esto cuánto da? Esto da 3.645. Profe, ¿Sí? Sí. resolver estos ejercicios significa encontrar la solución general. Claro, básicamente es encontrar la solución general. Una solución que me permita encontrar cualquier valor, cualquier término en realidad, sin recurrir a los anteriores. ¿Sí? Fíjense que si yo ahora quiero calcular, por ejemplo, a sub 7, y directamente calculo a sub 7, o sea, acá directamente reemplazo 7, me voy acá arriba, reemplazo por 7, y esto me es igual a ver, ¿cuánto es? 10.935. Exactamente, a ver, esperen a ver, 10.935, ahí está. Y fíjense que para calcular ese A sub 7, yo no miré qué pasó con A sub 6. Ya no hubo importancia. ¿Por qué? Y porque ya tengo la solución general, ¿sí? Que me permite encontrar cualquier. Si yo no tuviera esa solución general, sí, para calcular este A sub 6 yo tendría que hacer todo este mismo procedimiento que hice en esto que tenemos acá, ¿sí? Bien, entonces, ¿hasta acá me explico? ¿Puede ser? Sí, profe. ¿Seguro? Recuerden que ahora lo que tenemos es una sucesión, que tenemos un primer término o segundo término, acá tenemos un primer término. Voy viendo a ver cuál es la forma en cómo se va comportando los términos y bueno, y en este caso particular puedo encontrar lo que viene a ser una solución general, ¿sí? Bien, vamos con uno más. A ver. Bien, vamos con este de acá. Fíjense que este de acá no es muy distinto al anterior, ¿sí? Es similar. Entonces, al igual que en el caso anterior, b sub 0 es igual a 13. Hasta ahí no hago nada porque ese es el primer término, o sea que no tengo que hacer nada. Pero para el caso de b sub 1, si yo quiero calcular b sub 1, tengo que hacer 3 por el anterior, que en este caso el anterior es b sub 0. Entonces reemplazo ese b sub 0, a ver qué forma tiene. 3 por 13 y realizo las cuentas. 3 por 13, 39. ¿Alguien me habló, puede ser? ¿O no nada que ver? Sí, profe. ¿No? Pensé que había que clasificarlas. Las... Ah, ese ya le queda para ustedes, gente. Ese ya es tarea para el hogar. Yo le hago lo más Sí. complicado, que son las cuentas, ¿sí? Eh, lo que respecta a la clasificación es mirar la teoría y ver a ver si tiene un término, dos términos, homogénea, no homogénea. Eso ya lo hacen ustedes, ¿sí? Vamos a la parte complicada que es el cálculo, ¿sí? Les hago eso. B sub 1, 3 por el anterior, eso me da 31. Y fíjense que si yo quiero hacer ahora B sub 2, nuevamente es 3 por B 3 sub por 1, o 3, sea, 3 por el anterior, 3 por 3 por 13, no se olvide, ahí. ¿Y eso qué me quedaría?
Hola. 117. Quedaría 3 al cuadrado por 13, 117. Exactamente, muy bien, eso me quedaría. Y ahora sigo la misma idea. Para b sub 3 hago lo mismo. Reemplazo todo eso y me va a quedar 3 por 3 por 3 por 13. 3 al cubo 3 por al 13 cubo, por 13. Y, 351. a ver, y eso me da 351, muy 351. bien. Exactamente. Y así voy completando. Hago algunos más. ¿Sí? Hago b sub 4. Reemplazo. Me va a quedar 3 a la cuarta por 13. Hago las cuentas, 1053. ¿Sí? Hago uno más. Y me quedaría eso que tenemos aquí. Pero Sí. fíjense que nuevamente, al igual que en el caso anterior, para ir encontrando el siguiente término, yo debo recurrir al término anterior. O sea, es casi como las operaciones son todo en cadena, ¿sí? Para yo calcular un término, necesito el anterior. Necesito un término, necesito el anterior. Quiero calcular un término, necesito el anterior. Con lo cual significa que si en el término anterior hice malos cálculos, metí la pata, hice algo que no correspondía, y ya las cuentas ya no me van a quedar bien, ¿sí? Entonces, acá con esto yo ya me doy cuenta que la solución general, o sea, la fórmula que me permite encontrar cualquier término, ¿cuál va a ser? Y en este caso va a ser 13 por 3 a la n. Esa solución general me permite encontrar cualquiera de los términos, ¿sí? Nuevamente, ¿cómo me fijo si está bien? Y bueno, calculo directamente cualquiera y me tiene que dar uno de esos términos que ya calculé, ¿sí? Hasta acá puede ser alguna duda, consulta de esto, a lo que quieran consultar. Ninguno por el momento. A ver, en los últimos términos. Ah, sí, sí. Esto es el copiar y pegar que causa desastre. Esperen, le voy a corregir. Gracias por la observación, ¿sí? Tienes razón, acá no es 5, sino es el 3, ¿sí? Y yo me equivoqué, gente, acá. Vuelvo a repetir, con el tema de copiar y pegar, me quedaron esos valores, ¿sí? Ahora parece que está todo bien. A ver. Sí, parece que sí. Ahora ya está todo bien, sí. Sí, gente, el tema de copiar y pegar siempre causa estragos, ¿sí? Pero bueno. Bien. Hasta acá todo bien, hasta acá todo normal, hasta acá todo es fácil, pero como es de esperarse, no siempre es fácil todo en la vida, así que bueno, vamos con el punto C. En el caso del punto C ya es un poco más complicado. ¿Por qué? Porque fíjense que ahora ya tengo dos términos. Tengo un A sub 0 y un A sub 1, y cuando yo miro esta expresión A sub n, ya no tengo solamente productos, ya tengo suma. Entonces, algo tan fácil como propiedades de potencia que ocupaba en el caso anterior, y ya no la puedo ocupar, ¿sí? Ahora hay algo más, ¿sí? Bien, voy calculando los términos, ¿sí? A sub 0 igual a 5, A sub 1 igual a 8, eso no lo puedo cambiar porque esas son las condiciones iniciales, ¿sí? Los términos iniciales, condiciones iniciales. Y ahora voy a calcular A sub 2. Y fíjense que para A sub 2 tengo que hacer 2 por A sub 1 más 8 por A sub 0 y hacer las cuentas. Fíjense que acá tengo A sub n menos 1, como ahora n es igual a 2, va a ser 2 menos 1, 1. Y este 0 que yo tengo acá viene de acá arriba, porque acá arriba me dice n menos 2, o sea, 2 menos 2, 0. Entonces, fíjense Sí. que A sub 2, ¿cómo lo encuentro? Lo encuentro de multiplicar 2 por A sub 1 más 8 por A sub 0. Reemplazo lo que es A sub 1, reemplazo lo que es A sub 0. Fíjense que A sub 1 era igual Era a 8. 10 más, Le va a dar 2 por 8, 10 más 16, 0. más 8 por 5, 40. A ver, 5 por 8, 40. Ay, Esto me da, esto me da 56. ¿Sí? A
A ver, 56, exactamente, gente. O sea que el primer término de esta sucesión es 56. Calculo un tercer término. Al igual que en el caso anterior, para ese tercer término necesito ocupar dos de los anteriores. Pero fíjense que ahora voy a ocupar A sub 2 y voy a ocupar A sub 1. ¿Sí? O sea que en este caso, 56. 2 por 56 más, ¿quién? Ujú. 8 por, Más 5. Más 8 por 5. 8 por 8. más 8 por 8. 8 por 8. Exactamente. No hay problema, gente. Uno se quiere acá confundir, no hay drama. ¿Sí? Así que no hay problema con eso. Recuerden que siempre son los dos anteriores. Entonces va a ser 2 por 56 más 8 por 8. Y hago las cuentas y eso me da 176. Y así voy continuando. Sí. Ahora, para A sub 4 yo voy a necesitar A sub 3 y A sub 2. O sea, siempre los dos anteriores. Es casi como le había dicho hoy, como en cadena. ¿Sí? Entonces va a ser 2 por A sub 3 más 8 por A sub 2. O sea que va a ser 2 por 176 más 8 por 176 56. más 8 por 56. Queda 800. Exactamente. Da un número alto, creo. A ver. 800. ¿Sí? Me parece que calculo uno más. Bien. Entonces fíjense que ahora ya no es tan fácil. O sea, yo no puedo decir, tiene esta forma la solución general. Esta la solución general es de esta. Ya es más complicado ahora. Entonces, para este tipo de sucesiones tenemos una fórmula que uno va completando esa fórmula y ahí obtiene la solución general. Por ejemplo, entonces digo, bueno, vamos a resolver la ecuación de recurrencia. Entonces, para este tipo de sucesiones, lo que uno va a ocupar es una fórmula que se la llamamos como solución general, que va a tener esa forma. ¿Sí? A sub n va a ser igual a A sub 1 por alfa 1 a la n, más A sub 2 por alfa 2 a la n. Entonces, fíjense que yo debo calcular 4 números. Debo calcular A sub 1, la A mayúscula esa, A sub 1, alfa 1, A sub 2 y un alfa 2. Debo calcular 4 términos. ¿Sí? Entonces la pregunta, bueno, ¿y cómo calculo esos 4 términos? Es que ahora viene el procedimiento para poder calcular esos valores. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Bueno, lo que uno hace es toma la expresión general de la sucesión. Fíjense que la expresión general de la sucesión es 2 por A sub n menos 1 más 8 por A sub n menos 2. ¿Sí? Uno toma la expresión general. ¿Qué es lo que uno hace ahora? La transforma en una ecuación. ¿Cómo transformamos en una ecuación? Y bueno, la igualamos a 0, así tal cual lo tenemos. ¿Sí? Ahora, esa ecuación que tenemos ahí, fíjense que este es todo un procedimiento que aplicamos a todas las demás. Esa ecuación, yo lo digo, bueno, eso fíjense que se parece mucho a un polinomio, ¿sí? Entonces yo lo puedo escribir como un polinomio. Fíjense, x al cuadrado menos 2 por x menos 8. ¿Cómo yo sé que es esto? Y bueno, lo que pasa es que tengo los tres términos de una expresión cuadrática. Tengo el término cuadrático, el término lineal, el término independiente. O sea que esta ecuación que yo tengo acá lo puedo escribir como un polinomio. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y para qué lo escribo como un polinomio? Lo que pasa es que al escribirlo como un polinomio, me queda una ecuación cuadrática. Y a esta ecuación cuadrática, ¿qué es lo que yo le puedo calcular? Para que me dé 0. ¿Se acuerdan de álgebra? ¿Qué es lo que yo le puedo calcular? Raíces. Exactamente, señor. Yo le puedo calcular las raíces. Lo que vendría a ser el alfa 1 y el alfa 2 que tenemos ahí en la solución general. Entonces yo aplico la fórmula resolvente, resolvemos la ecuación, aplico la fórmula resolvente y obtengo alfa 1 igual a 4, alfa 2 Claro. igual a menos 2. ¿Sí? O sea que fíjense que de la solución general de los 4 términos que me aparecían, de los 4 números raros que me aparecían ahí, yo ya tengo 2. ¿Sí? Tengo el alfa 1 y el alfa 2. Entonces, recuerden que la solución general era esa, y ahí tenemos alfa 1, alfa 2. Y ahí está. Fíjense que ya va teniendo forma nuestra solución general. Bien, ahora, ¿quién tengo que determinar? Y tengo que determinar el A sub 1 y el A sub 2.
La pregunta es, bueno, ¿y cómo determino ese A sub 1 y ese A sub 2? Bien, entonces uno dice, bueno, si esa solución es la general, o sea, si esa fórmula que yo tengo ahí me permite encontrar cualquier término de la sucesión, en particular, ¿cuál podría yo tener que encontrar? ¿Qué me dice? Vuelvo a repetir. ¿Puedes repetir la pregunta, profe? Sí, cómo no. Entonces uno razona acá. Si esa fórmula que yo tengo ahí, esta que yo estoy esta que estoy señalizando acá, esta de acá, si yo digo, si esa es la solución general, si esa fórmula me permite encontrar cualquier término de la sucesión, no importa cuál sea, cualquiera, en particular, ¿cuál yo podría tener que encontrar con esa fórmula? ¿Qué valor? ¿Qué valores? El 5 y el 8. 5 y 8. Muy bien, gente, exactamente, esa es la respuesta. En particular, yo tendría que poder encontrar el 5 y el 8, porque esos son los dos valores primeros que yo tengo. Muy bien, gente, esa es la respuesta. Si entonces uno razona, si esa es la solución general, entonces tengo que poder encontrar el 5 y el 8. Si ya no puedo encontrar el 5 y el 8, entonces esa no es la solución, así de simple. Entonces, bueno, uno dice, bueno, perfecto, yo razono que con esa fórmula voy a poder encontrar el 5 y el 8. Entonces lo que hago ahora es valerme de eso para encontrar el A sub 1 y el A sub 2. ¿Cómo lo hago? Entonces uno dice, bueno, A sub 0, yo ya sé que es igual a 5, pero como esa es la fórmula general, la solución general, entonces, si yo hago A sub 1 por 4 a la 0 más A sub 2 por menos 2 a la 0, hago las cuentas, tiene que ser igual a 5. ¿Sí? Uno dice, si yo hago todo eso, tiene que ser igual a 5. Y fíjense que allá lo último me queda, A sub 1 más A sub 2 igual a 5. Bien, hasta el momento no me sirve de mucho, hasta el momento es solamente una igualdad, pero yo todavía tengo un término más, que es A sub 1. Entonces reemplazo. A sub 1 por 4 a la 1 más A sub 2 por menos 2 a la 1, hago las cuentas, y eso me da o me tiene que dar igual a 8. Ah, y ahora la cuestión ya cambia, porque ahora, ¿qué es lo que sucede? Ahora yo tengo dos expresiones que incluye A sub 1 y A sub 2. O sea que yo lo puedo sacar aparte, ¿y qué es lo que tengo ahí? Un sistema de ecuaciones. Exactamente, señor. Ahora lo que tengo es un sistema de ecuaciones. ¿Y qué es lo único que me resta por hacer? Y lo Despejar único a que me resta y a por sub hacer 2. es exactamente despejar. Ahora yo vuelvo a explicar todo. A sub 1 y A sub 2, ¿sí? Cualquier método, método de sustitución, de igualación, método de Kramer, método determinante, eliminación de Gauss, cualquiera que yo pueda ocupar acá, lo ocupo. Obtengo los valores, A sub 1 es igual a 3, A sub 2 es igual a 2. Entonces ahora ya tengo todos los términos de mi solución general. La solución general va a ser 3 por 4 a la n más 2 por menos 2 a la n. Entonces uno dice, bueno, perfecto, si esta fuera la solución general, si realmente esto me permite encontrar cualquier término, me tiene que poder ayudar para encontrar alguno de los términos que yo calculé anteriormente. Entonces comprobamos la solución. Vamos con A sub 3. Si esa es la solución general, o sea, la expresión de la solución general, yo reemplazo a n por el 3, ¿y cuánto me tendría que dar? 176. Me tiene que dar 176, no otro valor, 176. Hago las cuentas, me va a quedar 3 por 4 al cubo, que es 64, más 2 por menos 2 al cubo, que es 8. Hago las cuentas, 176. O sea que si efectivamente esto que yo tengo acá es la solución general. Quiere decir que con esta solución general yo puedo encontrar cualquier valor que yo quiera de la sucesión, sin necesidad de los anteriores. Esa es la idea, sin necesidad de los anteriores. Bueno, gente, miren, en el parcial les va a tomar un ejercicio como este. Así tal cual lo tienen, así les va a tomar. Uno similar, ¿sí? Siempre entra esto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Lo que hacemos es, bueno, tenemos la sucesión, que es esta que yo tengo acá arriba,
¿sí? Voy borrando todo, o sea, voy yendo hacia atrás y vamos yendo otra vez. Yo tengo esa sucesión, voy calculando los primeros términos, yo ya sé que A sub 0 es igual a 5, A sub 1 es igual a 8. Calculo un A sub 2, valiéndome de los dos términos anteriores, hago las cuentas y obtengo un valor. Voy a otro término, me valgo de los dos anteriores, en este caso A sub 2, A sub 1, hago las cuentas y obtengo un valor, y así voy haciendo. Ahora, la desventaja de esto es que para obtener el A sub 5, por ejemplo, para obtener el A sub 5 yo necesito haber calculado A sub 4 y A sub 3. O sea, sí o sí necesito los anteriores. Eso significa que si, por ejemplo, alguien me dice, bueno, profe, a ver cuánto da A sub 10. Y bueno, para calcular A sub 10 tuve que haber calculado A sub 9 y A sub 8. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, para no estar valiéndome de los dos anteriores, quiero una solución general, una expresión que sea la solución general. Eso significa que yo le cargo un valor, el término que yo quiero calcular, directamente le cargo ese n y ya me tiene que dar el valor. Bueno, perfecto, eso se puede. Para este tipo de ecuaciones, de sucesiones, se puede, pero hay que ejecutar un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, bueno, voy a resolver la ecuación de recurrencia. Ahora, esa solución general tiene una forma. Alguna forma va a tener que tener, no es cualquiera, tiene una forma. ¿Cuál es esa forma? Yo le llamo solución general, es esa forma que tenemos ahí. A sub 1 por alfa 1 a la n, más A sub 2 por alfa 2 a la n. En alguna bibliografía suele aparecer C sub 1 por alfa 1 a la n, más C sub 2 por alfa 2 a la n. En otra bibliografía suele aparecer como C sub 1 por X sub 1 a la n, más C sub 2 por X sub 2 a la n. O sea, tiene varias formas, varios no, o sea, los términos son distintos, pero la expresión es la misma, ¿sí? Yo sé que tiene que tener esa forma. Ahora, yo tengo 4 términos ahí para calcular. A sub 1, alfa 1, A sub 2, alfa 2. La pregunta es, bueno, ¿y cómo encuentro esos valores? Bueno, para eso ejecuto un procedimiento. ¿Cuál es ese procedimiento? Bueno, lo que hago primero es calcular alfa 1 y alfa 2. Esos alfa 1 y alfa 2, está colocado así porque me da la idea de que son soluciones de una ecuación, de un polinomio. Entonces, ¿cómo hago aparecer ese polinomio? Bueno, me valgo de la expresión general de la sucesión, que es A sub n igual a 2 por A sub n menos 1 más 8 por A sub n menos 2. Lo convierto en una ecuación, o sea, lo igualo a 0, ahí tengo igualado a 0, y ahora esa expresión uno lo puede mirar como uno lo puede mirar como un polinomio, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de polinomio hablamos de indeterminada, entonces la indeterminada puede ser de esa forma, entonces lo expreso como un polinomio, va a ser x al cuadrado menos 2 por x menos 8 igual a 0. Entonces uno dice, bueno, pero ¿y para qué hago eso? Y lo que pasa es que cuando yo hago eso, yo lo puedo escribir ya como una ecuación cuadrática. Y cuando ya hablo de ecuación cuadrática, ya estoy hablando de fórmula resolvente. Resuelvo la ecuación y obtengo los alfa, el alfa 1 y el alfa 2. Entonces fíjense que de los cuatro términos que tenía que calcular, ya calculé 2, ¿sí? Le hago una Sí. consulta. Cuando paso a ecuación, siempre le tengo que cambiar de positivo a negativo. Y si está negativo, Sí. le tengo que pasar positivo. ¿Así Sí, sería? por favor, tienen que hacer esos cambios porque si no le va a dar cualquier cosa, ¿sí? Cuando Ah. yo paso todo un término al primer miembro de la igualdad, cambio los signos, no se olviden de eso. El único que no cambia es A sub n porque ya está en el primer miembro, pero todo lo demás Claro. cambia. No se olviden de eso, por favor, porque si no les da cualquier cosa, ¿sí? Eso no era. Gracias, profe. Bien, bueno, resolvemos la ecuación, ya tenemos alfa 1, alfa 2, y fíjense que esos alfa 1 y alfa 2 son de la solución general. Entonces yo ya tengo parte de la solución general, ya tengo una parte. Entonces ahora necesito calcular A sub 1 y A sub 2. Entonces ya habíamos dicho, bueno, si esa es la solución general, si esa es la fórmula de la solución general, en particular tengo que poder calcular con esa fórmula A sub 0 y A sub 1.
¿Para qué me sirve eso? Y bueno, eso me sirve para poder encontrar el A sub 1 y el A sub 2. Recuerden que esto es todo un procedimiento, es como un algoritmo, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, A sub 0 va a ser igual, ocupo la fórmula que yo digo que es la que va a ser la solución general, hago las cuentas y obtengo una igualdad. A sub 1 más A sub 2 igual a 0. Lo mismo hago para el otro caso. A sub 1 va a ser igual a, hago las cuentas y obtengo igual a 8. Y fíjense que de todo eso que me quedó allí, me queda ahora un sistema de ecuaciones, ¿sí? Yo resuelvo ese sistema de ecuaciones, A sub 1 igual a 3, A sub 2 igual a 2, y con eso ya tengo todos los términos de mi solución general. Mi solución general va a ser 3 por 4 a la n más 2 por menos 2 a la n. Y al igual que como hicimos en casos anteriores, ¿cómo yo sé si eso está bien? Y bueno, y calculo algún término, me tiene que dar el término en particular. Entonces, por eso, si yo calculo para el caso de A sub 3, por ejemplo, tiene que ser el valor, a ver, tiene que ser el valor 176. Prueben, gente, para la sub 4. Si ustedes cargan esa fórmula y le reemplazan la n por el 4, ¿cuánto les da? ¿Cuánto tendría que darles? Si yo miro a la izquierda, me tiene que dar la fórmula. A ver dónde está. Me tiene que dar 800. ¿Sí? Si esta fórmula que yo tengo acá realmente funciona, cuando yo reemplace a n por el 4, me tiene que dar 800. Hagan la cuenta, por favor, a ver qué les da. ¿Les da o no? ¿Les dio, gente? ¿Qué, profe? A ver. ¿Les dio o no? A ver. Sí, les dio. Buenísimo, gente. A mí me dio, gente, pero pude haber hecho malos cálculos. No sé si se logra, si logran verlo. Fíjense, 3 por 4 a la cuarta más 2 por menos 2 a la cuarta y me da 800, ¿sí? O sea, el 800 que tenemos ahí. Sí, profe. ¿Sí les da? Bien. Entonces quiere decir que Sí, todos no. estos pasos que hicimos están bien. Entonces fíjense que esto es casi como un algoritmo. ¿Sí? Hay cosas que yo voy escribiendo y lo voy haciendo. Eso quiere decir que yo siempre que tenga una sucesión así como esta que tenemos en el punto C, yo aplico este mismo procedimiento. Nada más. Hasta acá puede ser. ¿Sí? ¿Algo? Profe, una consulta. ¿De Sí. dónde sale el A sub 1, que es igual a 3? Cuando yo resuelvo este sistema de ecuaciones. Cuando yo resuelvo este sistema de ecuaciones, de ahí obtengo A sub 1 y A sub 2. O sea que para calcular, si yo digo, bueno, esta es mi solución general, la fórmula de mi solución general, el alfa 1 y el alfa 2 lo obtengo de una ecuación del polinomio, y el A sub 1 y el A sub 2 mayúscula, A sub 1 mayúscula, A sub 2 mayúscula, lo obtengo del sistema de ecuaciones. ¿Sí? Pero fíjense que necesito hacer todo este procedimiento para encontrar esta solución general. ¿Sí? Dice, a ver, sí, gente, en este caso hay que repasar polinomios. Fíjense que son muchas las cuentas, hay que hacer cuentas. ¿Sí? Por eso en este caso yo hice un PowerPoint porque ya se ve bien los números y en el pizarrón a veces uno se pierde con los números. Entonces, acá queda todo ordenadito. ¿Sí? Bien, hacemos uno más y quedamos acá con la clase. ¿Sí? Fíjense que estos son de dos términos iniciales, A sub 0 y A sub 1. El viernes vamos a dar ya de los tres términos iniciales. ¿Sí? Porque fíjense que, a ver, fíjense que acá a ver, el punto, a ver, ¿dónde está? El punto G y el punto H ya tienen tres términos iniciales. ¿Sí? Entonces, adelantándonos, si tengo tres términos iniciales, ¿cuántas raíces voy a encontrar entonces ahora? 3.
encontrar 3 raíces, exactamente, porque ahora me va a quedar un polinomio de grado 3. Y nuestro sistema de ecuaciones, ¿de cuánto va a ser ahora? De 3 De ecuaciones. 3. Vamos flojos, gente. Vamos flojos, sistema de ecuaciones. Fíjense que acá, como tenía 2 términos iniciales, nuestro sistema era de 2 por 2. Ahora, nuestro sistema, si tenemos 3 condiciones iniciales, nuestro sistema va a ser, como ustedes dijeron, de 3 por 3. O sea, va a ser un sistema cuadrado, pero de 3 por 3. ¿Sí? O sea que tengo que hacer todo lo mismo, pero va a ser, voy a tener que calcular 3 raíces y 3 polínomos. Bien. Hacemos uno más. A ver, esto todo ya lo hicimos. Bien. Hacemos uno más. Después miro el tema de la asistencia y quedamos acá con la clase. ¿Sí? Vamos con el punto D de dedo. Voy calculando los términos iniciales. B sub 0 igual a 6, B sub 1 igual a 8. Calculo B sub 2. Recuerden que es a partir de los dos anteriores. Entonces hago las cuentas y obtengo menos 6. B sub 3 me valgo a través de los dos anteriores. Hago las cuentas. Menos 108. Y así, fíjense que voy calculando todos los términos. ¿Sí? Los 5 primeros términos. Resuelvo la ecuación. ¿Sí? Determino la expresión general. Recuerden que la expresión general es b sub n igual a 6 por b sub n menos 1 menos 9 por b sub n menos 2. Y ahora necesito una ecuación. ¿Qué me va a quedar la ecuación? Considerando lo que ya vimos. A ver, díganlo, no hay problema. ¿Cómo me va a quedar la ecuación ahora? Como es igual a 0 y luego se queda como polinomio. Bien, o sea que me va a quedar b sub n menos ¿cuánto? Menos 6 por B b sub n n, menos 1. exactamente, más, porque fíjense que anteriormente era menos 9, ahora va a ser más 9 por b sub n menos 2 igual a 0. ¿Sí? Eso yo lo planteo como un polinomio, lo expresamos como un polinomio cuadrático, ¿sí? ¿Para qué? Y bueno, porque ahora yo puedo ocupar la fórmula resolvente, puedo ver bien los términos, lo puedo expresar como un polinomio. Resuelvo la ecuación y obtengo a sub 1 igual a 3, a sub 2 igual a 3. Y acá viene un inconveniente, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto que tenemos acá? ¿Qué es lo que pasó con las raíces? Son iguales. Las raíces son iguales. Entonces, como acá las raíces son iguales, acá uno lo que debe hacer es una modificación de la solución general. Porque ahora la solución general va a tener que aparecer esta n que tenemos acá. Fíjense, por favor. Esta n que tenemos acá. ¿Qué simboliza esa n? Simboliza que las raíces son iguales. Eso es lo que me está simbolizando. Yo no puedo escribir acá alfa 1, 3 y acá alfa 2, 3 y nada más. No, porque si no, estos dos términos grandes que yo tengo acá pueden ser similares y se complican. Entonces, con esta n que tenemos acá, con esta n que aparece en esta solución general, uno está simbolizando de que la raíz, o sea, ese alfa, se repite una vez, ¿sí? O sea que ese cuidado hay que tener cuando aparecen las raíces que son iguales. A partir de ahí, todo lo mismo otra vez. Yo digo, Profe, bueno, una pregunta. sí, ¿Esa n se reemplaza por algún número y o queda bien, así nomás? ahora vamos reemplazando. Recuerden que cuando aparece n siempre se va reemplazando por 0, por 1, por 2, por 3, por 1000, por lo que sea. ¿Sí? Entonces, b sub n va a ser igual a la solución general, ya reemplazo lo que tengo, lo que hacíamos en el ejercicio anterior. Alfa 1 reemplazo por 3 y el alfa 2 también reemplazo por 3. Fíjense que las dos raíces son iguales, ¿sí? Entonces, nuevamente, al igual que en el caso anterior, si yo digo esa es la solución general, entonces en particular debo poder obtener el valor 6 y el valor 8 de
B sub 0 igual a 6, B sub 1 igual a 8. ¿Sí? Entonces reemplazo B sub 0 igual a, y cargo ese 0 en la fórmula. Y fíjense que acá me queda algo mucho más sencillo. ¿Por qué piensan que me queda algo más sencillo? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que se va? Desaparece directamente. Segundo término. Desaparece el segundo término. ¿Por qué desaparecería? Se multiplica a un 0. Exactamente, gente. Muy bien, esa es la respuesta, porque estamos multiplicando por 0. O sea que se me simplifica muchísimo la fórmula, porque ahora directamente ya encuentro el valor de uno de los términos. A sub 1 ya es directamente igual a 6. No tengo que hacer muchas cuentas acá. O sea que el hecho de que se repitan las raíces me beneficia en realidad. Porque fíjense que ya directamente me sale uno de los valores. A sub 1 igual a 0. Me falta todavía A sub 2. Disculpen, B sub 1 todavía me falta. Reemplazo, hago las cuentas y me queda 3 por A sub 1 más 3 por A sub 2 igual a 8. Saco aparte. ¿Por qué dice 5? Menos 5 en realidad. ¿Me equivoqué en algo, gente? Ah, ya, ya corrijo, gente. Acá es un 3, ¿sí? Yo escribí mal, gente. Acá es un 3, ¿sí? Ya me esperan, ya corrijo, ¿sí? Bien, fíjense que en ese sistema de ecuaciones ya tengo uno de los valores y ya puedo sacar el otro valor. Fíjense que A sub 2 es igual a menos 10 tercios. O sea, un número horrible, pero bueno, es el valor que nos queda. Y ahora sí, reemplazo todos esos valores en la solución que yo digo que es mi solución general. La pregunta es, ¿esa solución general es realmente la solución general? ¿Qué tendría que hacer ahora? ¿O qué podría hacer? Y se responde comprobando. Exactamente. Busco algún término y digo, bueno, voy a calcular B sub 3. Me tiene que dar menos 108. Si no me da menos 108, en algún lado metí la pata o algo no hice bien. Comprobamos la solución. Y fíjense que cuando reemplazo, me da realmente menos 108. O sea que sí, en definitiva, es la solución general. A ver, esperen, voy a corregir acá que en algún momento me mandé una macana. A ver. Acá es 3. ¿Sí? Ahí está. ¿Estamos? Bueno, gente, puede ser hasta acá. Esta parte no digo que sea fácil. Lo bueno es que es bastante mecánico. ¿Sí? Uno se memoriza cómo es el procedimiento y ya lo puede ir haciendo. ¿Sí? Esa es la parte buena. La parte mala, y bueno, la parte mala es que hay muchas cuentas. Uno tiene que aprenderse el procedimiento, no nos queda otra. Pero una vez que uno se lo aprende, ya puede encontrar los términos de la sucesión y la solución general. ¿Y qué es la solución general? No es otra cosa que una solución, una expresión, una solución general que me permita encontrar cualquier término. ¿Sí? Bien. ¿Se hizo largo ahí la clase? Bien. ¿Me esperan, gente? A ver, voy a mirar quiénes son los que están. ¿Sí?